¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo a todas las mamás, que tengan un día muy feliz, que tengan este día rodeado de abrazos de sus hijos, de sus seres queridos. Que Dios les bendiga, que la pasen muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor hoy. Ustedes recuerdan que he estado compartiendo acerca de estas cosas de estos últimos tiempos y sabe que es necesario que nosotros tengamos cuidado, porque la Biblia dice que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero son peligrosos en el sentido de que hay muchos distractores. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros podamos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y una vez que nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Realmente todos los peligros están en control, ¿ok? Y bueno, una de las cosas que la palabra del Señor nos dice que viene en este último tiempo, ¿verdad? Está aquí mismo donde hemos estado leyendo, segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice que no te muevas, que no te dejes mover, ¿verdad? Por ningún espíritu. La Biblia dice que hay espíritus engañadores, que hay doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado con la doctrina y con la cuestión espiritual. Dice, ni siquiera por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, eso que nada nos mueva de ese pensar que es lo que está pasando hoy, que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? La apostasía es un espíritu, ¿verdad? Que quiere distraer y sacar a los hijos de Dios del camino de la salvación, de la vida eterna. Una apostasía, la palabra apostasía viene de una raíz griega que es apo, ¿verdad? Y que quiere decir abandonar el camino, ¿verdad? Estaba yo pensando en estos temas y en el asunto de los peligros que los hijos de Dios tienen que enfrentar en estos últimos tiempos y cómo el Señor nos puede aconsejar acerca de cómo cuidar nuestras vidas. Y me acordé de un pasaje que está en el libro de San Juan, capítulo 6. Si tú vas conmigo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, aquí nos da un ejemplo de lo que es la apostasía, ¿verdad? Fíjate, incluso en la época de Jesús hubo gente que ya no anduvo con Jesús, que se salió del camino, ¿verdad? Y quiero que veamos este ejemplo de por qué esta gente dejó de andar con Jesús, ¿verdad? Porque si les pasó a ellos, ¿qué cosa hicieron ellos que provocó que ellos ya no anduvieran con el Señor? Dice el libro de San Juan, capítulo 6, dice así, dice, voy a leer desde el versículo 22, dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Sabe qué? Esta historia, ¿verdad?, está hablando acerca de gente que había estado en una reunión muy importante donde el Señor Jesús estuvo sanando a la gente, enseñándoles acerca del reino de los cielos, estuvo echando fuera demonios. Y viene de una historia, de un contexto. El Señor Jesús había estado haciendo esta obra, ¿verdad? Y la gente había estado escuchando que Jesús estaba en ese lugar y que estaba haciendo estos milagros. Y la gente se agolpó y la gente fue a buscar al Señor.
¿verdad? La Biblia dice que había más de 5,000 personas en ese lugar, porque no estaban contando los niños, habla de 5,000 personas, pero estaban contando solamente los varones. Entonces, pues yo creo que ahí tranquilamente había 10,000 personas en ese lugar donde Jesús había estado. Y Jesús les había estado enseñando acerca del reino, ¿verdad? Y dice que estuvo haciendo, le llamaban señales cuando él sanaba a todos los enfermos, ¿verdad? Y la gente estaba muy contenta. Y después Jesús hizo un milagro donde él multiplicó un lunch que llevaba un niño, ¿verdad? Donde llevaba unos pocos pececitos y unos panes, y el Señor Jesús oró al cielo y el cielo multiplicó la comida de forma que todos aquellos miles de personas pudieron comer, y entonces fue una fiesta enorme la que hubo. Y la gente, ¿verdad? Cuando comió, cuando estuvo satisfecha, ¿verdad? Ellos dijeron, verdaderamente este es el Mesías, ¿verdad? Y vamos a hacerlo nuestro rey, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús, cuando vio que la gente tenía esta decisión, el Señor Jesús hizo algo bien interesante. Dice que fue y se fue de ellos y se fue a orar a un monte solo, ¿verdad? A sus discípulos le dijo, ¿saben qué? Vayan del otro lado del mar, del lago, y yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Y él se quedó orando. Y la gente en la noche se fue a donde pudo estar acampando y demás. Y al otro día estaban buscando a Jesús, ¿verdad? Para hacerlo rey. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Se escondió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no quería ser el rey de ellos con ese motivo. Ajá. Entonces, bueno, aquí ellos están buscando al Señor. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscas, no porque hayáis visto las señales, sino porque comiste el pan y lo saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ajá. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a Dios no le gusta, ¿verdad? Es que lo busquemos por lo que Él hace por nosotros. Ajá. La Biblia dice, en donde hemos estado compartiendo, que tenemos que poner los ojos en Jesús, ajá, el autor y consumador de nuestra fe. Y la única manera, ¿verdad?, de poder tener sanidad interna, sanidad en nuestro espíritu, sanidad en los propósitos que Dios ha puesto en nosotros, es que no quitemos nuestros ojos de Jesús, ¿verdad? Porque de Él es donde sale la palabra de vida, de Él es donde salen los consejos que nosotros necesitamos para caminar en sus caminos. Esta gente, ¿sabes qué pasó? Que primero pusieron sus ojos en las señales, ajá, en las sanidades, en los demonios que eran echados fuera de las personas, ¿verdad? Y yo creo que todos los cristianos, ¿verdad?, cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesús y tenemos estas experiencias donde vemos que el Señor sana a las personas cuando se ora por ellas, cuando hemos visto también cuando ha habido manifestaciones de demonios y cómo el Señor Jesús los echa fuera, ¿verdad? Nos hemos gozado con la obra de Dios en la tierra, pero también sabes que a veces las señales y las cosas que Dios hace distraen nuestra mirada del Señor a las cosas que Él hace, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros distraigamos nuestra mirada. Ajá. Qué padre poder ser partícipes de las cosas que Dios hace, pero Dios no quiere que nosotros le busquemos por lo que Él hace. Dios quiere que le busquemos a Él por lo que Él es, por la persona que Él es. Ajá. Quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, pero a Él, no las obras que Él hace. Ajá. Entonces dice aquí la Biblia que el Señor les dice, de cierto les digo que me buscas, no porque habéis visto las señales. Fíjate, originalmente fueron buscando las señales. Después que ellos vieron las señales, escucharon la palabra, ¿verdad?, que el Señor Jesús les estaba enseñando, después de eso ellos comieron. Ajá. Y cuando comieron, ¿verdad?, se olvidaron de lo demás, se olvidaron de las señales y se olvidaron de la palabra y se olvidaron de Jesús, ¿verdad? Hagan de cuenta que
un hermano decía que a la comida no hay quien le gane. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque la gente pone sus ojos en muchas cosas, en señales, en la palabra y en la comida, ¿verdad? Y curiosamente aquí el Señor dice, no vieron ni siquiera las señales, dice, de cierto les digo que me buscas no porque habéis visto las señales, ¿verdad? Sino porque comiste el pan y se saciaron. Y luego el verso 27 les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, aquí la Biblia nos dice que hay dos trabajos. Uno es por la comida que perece. ¿Qué es la comida que perece? Pues es todo lo que en esta tierra se acaba, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos que vienen con frutos materiales, ¿verdad? Que son necesarios para poder vivir en esta tierra, porque sería ilógico pensar que uno no necesita de las cosas materiales, que no necesitamos del alimento, y no, es necesario, pero no tiene que ser, ¿verdad?, el enfoque de nuestras vidas. Hace 8 días estábamos compartiendo acerca de la glotonería, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere, a poner nuestros ojos, ¿verdad?, donde las cosas materiales nos hacían. Él dice aquí, trabajen no por la comida que perece. ¿Cuánto esfuerzo nosotros ponemos en la comida que perece? Creo que mucho esfuerzo. ¿Y cuánto esfuerzo ponemos por la comida que no perece? Por las cosas que no se ven, por las cosas que están adentro de nosotros, ¿verdad? Por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestra relación con Dios. ¿Cuánto trabajamos? ¿Cuánto la edificamos, ¿verdad? Esa comunión y esa vida espiritual dentro de nosotros. Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Pues trabajen no tanto por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense, esta gente estaba en una reunión maravillosa, ¿verdad? En un culto maravilloso ahí con el Señor Jesús. Y toda esa gente, ¿verdad?, estaba gozándose en las sanidades, en las señales, en los milagros que se estaban haciendo allí. Yo me imagino gente que les crecían sus brazos, porque el Señor hacía sus milagros, de que la gente que no tenía brazos, Dios les colocaba un brazo nuevo. Los que no tenían pies, Dios les hacía crecer los pies. Los ciegos podían ver, los oídos podían oír, ¿verdad? Los sordos, perdón. Te aseguro que en esa época no había el virus que hay hoy, ¿verdad? Porque de esta época es nuevo. Pero ¿sabes qué? Jesús tiene el poder para sanar, ¿verdad? Incluso de esa cosa. Así de que Dios, que era antes maravilloso y que era sanador, es el día de hoy igual maravilloso y es sanador, ¿verdad? Y tenemos que reforzar nuestra fe, ¿verdad? Por la gente que está enferma. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que enviar palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de esperanza, ¿verdad?, a las personas que están enfermas. Y tenemos que recordar que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero bueno, en este culto estaba sucediendo esto, ¿verdad?, donde la gente estaba siendo sanada, ¿verdad? Después Jesús estaba enseñando acerca de los principios del reino de los cielos, porque eso es lo que Él estuvo enseñando, estuvo compartiendo, ¿verdad? Y después les dio de comer. Pero toda esta gente que estaba reunida en esta reunión, ¿sabes qué? Que no tenía el corazón, ¿verdad?, donde debía de tenerlo. Eso es a lo que vamos con el espíritu de este último tiempo, de esta generación. Que podemos nosotros estar en reuniones cristianas, en reuniones buscando las cosas que aparentemente estamos haciendo lo correcto, pero a veces el corazón no está donde tiene que estar, ¿verdad? El corazón tiene que estar en Jesús, ¿verdad? No en los milagros, no en las sanidades, no en las llaves que nosotros a veces estamos buscando. Porque sabes que hay hoy es muy común oír acerca de las llaves del reino, ¿verdad? Llave del reino para esto, llave del reino para la prosperidad, llave del reino para la salud, llave del reino para la fama, llave del reino para todo. O sea, andamos buscando muchas llaves del reino, pero no buscamos al dueño de las llaves. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros nos centremos es que Dios es más que los milagros, Dios es más que la provisión, Dios es más, ¿verdad?, que la doctrina incluso. O sea, a veces
los judíos tenían mucha doctrina, ¿verdad? Tenían mucha palabra, los escribas tenían muchísimo, los fariseos tenían muchísimo conocimiento de la palabra, pero sin embargo, ¿verdad? Dios no pudo hacer nada con ellos porque estaban cerrados, ¿verdad? En una doctrina religiosa. Jesús no es religioso, Jesús no es religión. Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios y Él quiere tener una relación personal con nosotros, ¿verdad? Más allá de lo que Dios hace por nosotros, más allá, ¿verdad? De los milagros y más allá de la provisión, ¿verdad? Por eso dice el Señor, trabajen por la comida que les lleva a vida eterna, ¿verdad? Él es quien nos lleva a vida eterna. Dice aquí la Biblia, dice la cual el Hijo del Hombre les dará. O sea, ¿quién es el que nos da todo, hermanos? Cuando hablamos acerca de las cosas del reino, es Jesús, ¿verdad? Jesús es quien nos da todo. Entonces, no hay que buscar tanto más las cosas como buscar a Jesús, ¿verdad? Dice, porque a este señaló Dios el Padre. Perdón. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ajá. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nosotros creamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra de Dios, que creamos lo que Él dice. Ajá. Si tú tienes preguntas, tú tienes dudas, tú necesitas dirección, pregúntale a Jesús, ¿verdad? Él va a poner la guianza en tu espíritu acerca de lo que debes hacer y te va a guiar a la palabra para que tú encuentres en la palabra de Dios una respuesta acerca de las cosas que nosotros debemos de tomar de decisiones. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, fíjate esta gente, o sea, primero va buscando al Señor Jesús por las señales. Después escuchan la palabra y después se comen la provisión. Y una vez que todo pasó, después a él cuando no entienden lo que el Señor Jesús les está diciendo, ellos dicen, ¿qué señal haces? O sea, fíjense lo que es estar tapado de la visión y tapado de la mente y tapado del corazón. O sea, siendo que ellos habían sido partícipes, ¿verdad? De los milagros que el Señor había hecho, después preguntan, bueno, ¿y por qué deberíamos seguirte? ¿Qué milagro haces? Cuando ellos fueron testigos de los milagros, ¿verdad? Aquí es donde comienza el asunto de la apostasía, cuando la gente no entiende, ¿verdad?, la obra de Dios y endurece su corazón. Ajá. Dice, tú pues, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ajá. Y entonces el Señor Jesús le responde, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ajá. Usted se acuerda cuando los judíos salen de Egipto, ¿verdad? Van al desierto y entonces todos los días había una provisión que venía de pan del cielo. O sea, dice que era una cosa como cilantro, ¿verdad? Que se ponía como una escarcha que ellos juntaban y que después lo preparaban, hacían guisados con esa escarcha y ese era alimento. La Biblia dice que era alimento de los ángeles, ¿verdad? Y venía del cielo, esa era la provisión que Dios les había dado. Pero el Señor les dice, ¿sabes qué? El pan del cielo no es el que desciende, no es el que Dios les dio a Moisés, ¿verdad? Pero Él nos da el verdadero pan del cielo y el pan del cielo se llama Jesús. Cuando yo empecé pensando en este asunto del pan, ¿verdad? Estuve meditando acerca de qué era el pan, ¿verdad? Y el pan representa, es un símbolo. O sea, cuando la Biblia nos empieza a hablar aquí acerca del pan del cielo, nos está hablando de un símbolo. Ajá. Porque sabes que el pan es el alimento básico. Ajá. Es lo que la gente necesita por la historia. O sea, hoy en esta época dicen que el pan no es un alimento tan básico, pero a lo que se refiere es al alimento en general, no propiamente a la harina del pan. Pero bueno, dice, en la antigüedad era el alimento básico el pan. Ajá. Porque el pan simboliza el sustento de vida. Ajá. Cuando alguien tiene pan, tiene sustento. Ajá. Cuando alguien tiene pan, ¿verdad?, tiene
plenitud. Cuando alguien tiene pan, hablando, te digo, en la historia, en la humanidad y en lo que la gente siente, ¿verdad? Tiene seguridad, se siente seguro. Si una persona tiene sus closets, sus alacenas llenas de provisión, ¿verdad? Se siente seguro. Que en estos últimos tiempos, ¿cómo ha sido, no? Que la gente va, ahora que comenzó este asunto, cómo la gente decidió ir a comprar papel del baño, ¿no? Y entonces te pones a pensar, pues la gente, ¿para qué quiere papel del baño, no? O sea, siendo que sí es un artículo que es necesario, pero ¿por qué atestar las alacenas de papel del baño? Porque el hombre tiene puesta su corazón, su mirada y sus sensaciones en donde está equivocado. O sea, ¿qué es el pan? El pan es aquellas cosas que te hacen tener una vida plena, pues, eso es a lo que se refiere. Satisfacción, ¿verdad? Es el pan. El pan también está referido con la fuerza física, con la energía. El pan también hace sentir a la gente contenta. Hay un dicho por ahí que dice que barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Porque son sensaciones que hacen sentir a la gente en plenitud. Entonces, aquí cuando la Biblia nos habla, nos está hablando acerca de propósitos de vivir. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el pan de Dios? El pan de Dios es Jesucristo. Porque Él es de donde sale la satisfacción de vida. De Él es donde sale la plenitud de vida. Jesús dijo, ¿verdad? Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida, ¿en qué? En abundancia, ¿verdad? No una vida raquítica, sino una vida en abundancia, para que tengan plenitud. Pero ¿qué pasa con las personas? Que las personas ponen su visión en la respuesta. O sea, ponen su visión en la provisión de Dios. Cuando Dios dice, no me busques por lo que te doy, búscame por lo que yo soy. O sea, no es por lo que Él nos da, no es lo que hace por nosotros, sino es por lo que Él es. A Jesús hay que buscarlo por lo que Él es. Cada quien tiene que buscarlo en lo personal, ¿verdad? Este es un tiempo muy especial porque es un tiempo donde Dios está fortaleciendo tu relación con Dios y mi relación con Dios, ¿verdad? Donde Dios está sacando todas las cosas que son auxiliares, ¿verdad? Y tiene que quedar solamente Jesús y tú. Busca al Señor, no por las respuestas que nos da, sino por lo que Él es. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida, que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, hace 8 días yo estuve comentando, ¿verdad? ¿Qué hace la glotonería? ¿Qué hace? La gente se llena y después tiene hambre otra vez. O sea, es un asunto de una insatisfacción continua. Jesús está diciendo aquí que cuando tú participas del pan que es Él, dice que tú no vuelves a tener hambre. Pero tienes que estar conectado a la fuente de donde sale la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que bebe de mí, dice, no tiene más sed. Hay una plenitud de las personas que están, ¿verdad?, conectadas a la fuente de vida. Por eso en Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En dónde? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y que Él es de donde sale la plenitud de vida, de donde sale la fuente, ¿verdad? Que todo lo llena. Luego dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, dice, aún así no crees. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y él comienza a hablar acerca de la resurrección aquí, porque está hablando acerca de la vida eterna. Porque Él es el camino, o sea, Él es la fuente de todo, hermanos. Él es Dios, ¿verdad? Hecho carne, resucitado, ascendido al cielo, y ahora está en la persona del Espíritu Santo y está aquí con nosotros y está ministrándonos, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca de resurrección. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Cuando Él venga ahora próximamente, que venga y ejecute el rapto, el rescate de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, antes que la iglesia, en el momento en el que la iglesia se va, dice que todos los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Los cuerpos de los, imagínate, el mar va a echar los muertos, ¿verdad? Pero ya no van a estar muertos, van a estar vivos, ¿verdad? Incluso todos los que cremaron, yo no sé cómo el Espíritu Santo va a juntar esas pequeños células, átomos o no sé qué son, cómo los va a juntar y va a resucitar. Pero la Biblia habla de resurrección, del cuerpo, y habla de resurrección del espíritu, del alma, ¿verdad? Él es el Dios que trasciende la vida y que trasciende lo que nosotros llamamos muerte. Entonces dice, verso 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué hacía la gente? Murmuraba, porque cuando la gente no entiende las cosas, lo que hace es criticarlas y murmurarlas, ¿verdad? Pero ellos no podían entenderlo, porque la palabra que les estaba hablando era una palabra del Espíritu. La Biblia dice que este libro, ¿verdad?, se tiene que discernir espiritualmente porque es un libro espiritual. No es un libro, ¿verdad?, que la gente pueda entender con el intelecto. No hay nadie suficientemente inteligente que pueda entender las cosas de Dios, porque Dios es mucho más que cualquier hombre. O sea, la mente del ser humano es infinitamente pequeña comparada con la grandeza de la mente de Dios. Entonces, la gente no le puede entender. Solamente si le habla, si le abre su corazón, solamente si le abre el centro de su vida e invita a Jesús a venir, entonces el Espíritu Santo puede empezar a enseñarte las cosas espirituales. De otra manera, tú no tienes capacidad, la mente no tiene capacidad. Por más inteligente que seas, nunca vas a entender lo que dice la palabra de Dios. Y estos no lo entendían, y lo que hicieron fue comenzar a murmurar. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? O sea, en su mente era imposible procesar lo que el Señor les estaba hablando. Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero gracias a Dios que Dios nos ha traído a nosotros, hermanos, ¿verdad?, para estar con Él. Hay que darle gracias a Dios por eso, porque Él en su misericordia nos llamó, y en su misericordia te está llamando a ti. Si tú no le has abierto la puerta a Jesús, ábrele la puerta, porque Él te está llamando, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, nos trajo, dice, y nos resucitará en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Entonces, todo lo que tú y yo necesitamos para tener una vida plena está en Jesús. Él es el pan, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ahí está el pan, ahí está el pan. Cuando tú dices ese dicho que aquí en México decimos, ahí está el pan, significa ahí está la solución, ahí está la respuesta. Jesús es el pan, Jesús es la respuesta. Aleluya. La respuesta que necesitas se llama Jesús. Aleluya. Dice, yo soy el pan vivo. Es el pan vivo, es la plenitud viva. Él es, ¿verdad? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice, y si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y él estaba hablando del sacrificio que él hizo en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, otra vez ellos, pues lógicamente les estaba hablando en chino, ¿verdad? Ellos no podían entender.
Pero entonces dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comes de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. O sea, está hablando de hacer nuestro el sacrificio de Jesús. Está hablando de la comunión con Dios. Está hablando del pacto, ¿verdad? En su sangre y en sus promesas. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Aleluya. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué las personas viven insatisfechas, hermano? Porque necesitan a Jesús, necesitan comer del pan vivo. ¿Por qué la gente vive en tristeza toda la vida? Porque necesitan la alegría del Hijo de Dios. ¿Por qué la gente vive enojada toda la vida? Hay gente que vive enojada todo el día, hermanos. Todo el día y toda la noche están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque necesitan la plenitud del Hijo de Dios dentro de ellos. Ábrele tu corazón. No te dejes... No endurezcas tu corazón. Él quiere entrar en tu vida y quiere hacerse una realidad. Usted y yo no necesitamos una religión, necesitamos a Jesús dentro de nosotros. Él es quien puede traer alegría y puede traer vida y puede traer el asunto de reconciliarnos, ¿verdad? Unos con otros. Solo Jesús lo puede hacer. Deja que el Señor lo haga en tu vida, en tu corazón. Él es, ¿verdad? Quien nos puede dar vida. Dice, verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Hay respuestas que vienen de Dios en un momento específico. Y está bien, Dios nos bendijo con esa respuesta, ¿verdad? Pero ese sistema, como Dios nos bendijo, no significa que se va a repetir otra vez y otra vez y otra vez, porque Dios está en contra de los sistemas. Dios nunca hace nada igual. Dios siempre hace todas las cosas diferentes. Él dice, yo hago nueva cosa en ti, ¿verdad? Lo que Dios hizo una vez no significa que lo va a seguir repitiendo. ¿Te acuerdas tú simplemente cómo Jesús sana? O sea, en aquel entonces, por ejemplo, una vez que viene un ciego, ¿verdad? Y cuando viene a ser sanado, Jesús escupe en la tierra y toma la tierra con su saliva y hace lodo, con su saliva, y después le pone en sus ojos. Le pone los ojos al ciego, ¿verdad? ¿Cómo los que estaban ahí, qué pensaron? ¿Tú qué pensarías si vieras que Jesús hace una cosa así? Le hace lodo, le pone los ojos, ¿qué dirías? Y después le dice, vete a lavar al estanque allá del enviado. ¿Qué tú pensarías? Tal vez en este tiempo nosotros dijimos, ahora hay que, en todas las reuniones hay que traer tierra y lodo y hay que traer para hacer lodo todas las veces. En la iglesia ahora se acostumbra a hacer fórmulas para todo. Fórmula para esto, fórmula para esto, fórmula para esto y hacemos sistemas. Dios está en contra de los sistemas y Dios nunca. Otras veces cuando vinieron los leprosos les dijo, queremos ser sanados, y que dijo, vayan y preséntense al sacerdote, y mientras ellos iban, fueron sanados. Es otra manera. O sea, otras veces simplemente puso los ojos, otras veces solamente envió la palabra. O sea, hay una infinidad de formas como Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero por eso Dios lo hace diferente siempre. Dios no le gusta nunca hacer las cosas igual, para que no te acostumbres tú y no me acostumbre yo, ¿verdad? A hacer sistemas para que Dios responda. Dios no es un objeto que se puede manipular. Tú y yo no podemos manipular a Dios, ¿verdad? Lo que podemos hacer es hablarle a Él y que en su misericordia Él haga su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Él entonces dice aquí, ellos comieron del pan y murieron, ¿verdad? Dice, pero el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Cuando sus discípulos, no está hablando de los que no le conocían, está hablando de sus discípulos. Cuando sus discípulos oyeron la palabra, dijeron, ¿quién puede oír esto? O sea, cuando la gente no entiende las cosas, la gente se ofende. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo no podemos ofendernos con Dios. No podemos ofendernos con Dios, porque cuando la gente se ofende con Dios, entonces deja de seguir a Dios y entonces es donde está en un problema.
Porque si el único camino, ¿verdad?, que nos lleva a la vida es Jesús y te ofendes con Él, entonces, híjole, qué problema estamos, ¿eh? Jesús, aquí a sus discípulos dijeron eso. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ¿verdad? Cuando la gente no entiende las cosas, se dedica a murmurar. Ajá. Cuando ellos no entendieron, les dijo, ¿qué les dijo? Dice, ¿esto les ofende? Ajá. ¿Esto les ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Qué si tú supieras dónde está Jesús? Si tú supieras cómo es el reino de los cielos, si tú supieras cómo Jesús se viste, si tú supieras cómo Jesús, la gloria que Él tiene, ¿te ofenderías? O sea, si tú vieras esto, dice, ¿qué si me vieran donde yo estaba? El Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ajá. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Aleluya. Ahí está la apostasía. Apostasía no solamente para este último tiempo. Desde aquel momento el humano siempre se ha vuelto atrás de las cosas que no entienden. ¿O sabes qué? Tú, aunque no entiendas las cosas de Dios, sigue a Jesús. Porque si no lo entiendes ahorita, pero tú le crees, tarde o temprano el Señor te va a mostrar por qué razón, ¿verdad? No te dio la revelación, la respuesta, la explicación de por qué Él hace las cosas. Porque Él quiere que nosotros caminemos por fe, creyendo las cosas que Él dice, aunque no las entiendas. O sea, Dios no nos mandó a entender las cosas, nos mandó a creer en Él, a creer a su palabra. Aleluya. Y aquí esta gente, verso 66. Curiosamente es el verso 66, ¿verdad? Verso de hombre, número de hombre. Desde entonces muchos de sus discípulos, aleluya, de los que estuvieron y fueron sanados, de los que comieron de la alimentación de los 5,000, de los que recibieron las llaves del reino, cuando no entendieron lo que Jesús les dijo, se volvieron atrás, ¿verdad? Este es un tiempo donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, está tratando con sus hijos y donde tú tienes que dejarte ser tratado por Dios, ¿verdad? Para que Dios de una vez pueda ir, ¿verdad?, acabando de sacar las cosas que a Dios no le gustan de nuestras vidas. Ajá. Donde hemos puesto, la iglesia de Dios ha puesto muchas cosas que son innecesarias, que las hemos puesto por costumbres. Dios está cansado de las costumbres, está cansado de los sistemas. Dios está haciendo una obra nueva. Ajá. Y esa obra nueva, ¿verdad?, es para servir a la iglesia de Dios también. Así como está sirviendo el mundo, está sirviendo a la iglesia de Dios. Y dice, desde entonces muchos ya no anduvieron con Él. Ajá. Dice, y sus discípulos se volvieron atrás. Entonces Jesús les dijo a los 12 que estaban ahí, dice, ¿ustedes también se quieren ir? Fíjate qué pregunta, ¿eh? O sea, a veces la gente dice, la gente que se va, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué? Es un espíritu que se llama apostasía, ¿verdad? Y que es duro decirlo, ¿verdad? Pero la persona que cierra su corazón, que endurece su corazón, porque no entiende las cosas de Dios y se vuelve atrás, ¿verdad? Entra en esta dimensión de ese espíritu. Y ese es uno de los peligros de este tiempo. Ajá. Que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Pero que nos permita seguir tomados de su mano. Ajá. Que nos permita seguir creyendo a sus promesas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Jesús tuvo gozo, ¿verdad?, de ir a la cruz, porque Él sabía que nosotros íbamos a permanecer hasta ahora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame orar por ti. Vamos a orar todos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy oramos y pedimos, Señor, por tu iglesia. Oramos y pedimos, Señor, por todos los que creen en ti, Señor. Padre mío, porque ahora, Señor, sean colocados, Señor, dentro, Señor, de la línea, Señor, de bendición, del camino de la vida eterna. Señor, tú eres, Señor, el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Ayúdanos a caminar en ti y para ti solamente, Señor, en el nombre de Jesús. A poner nuestro objetivo siempre solamente en ti, Padre, en el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor. Amén.